Siendo las 7:40 de la noche de hoy, 18 de octubre, realizamos entonces de nuestro ciclo de cátedras abiertas del programa de comunicación social, llegamos hoy a la línea de egresados. A través de este espacio, entonces, la idea es de que los egresados de nuestro programa de comunicación social puedan compartir un poco también con los estudiantes que puedan asistir y a través de las redes sociales en los cuales se compartan las memorias de este encuentro, sus aprendizajes, sus avances, que nos cuenten también un poco en el mundo laboral en que están en este momento y puedan también compartir con la academia un poco también de lo que ellos han realizado. Inauguramos entonces este ciclo de cátedras con Jonathan Gómez, él es comunicador social y ya en un momento nos va a contar un poco en qué está trabajando, qué está haciendo, para que podamos entonces generar también este espacio. Con Jonathan vamos a reflexionar un poco sobre comunicar en un contexto cultural y artístico, que es uno de los conceptos y una de las facetas grandes que también tenemos nosotros como comunicadores sociales, y es salirnos de las oficinas, salirnos de los esquemas que tenemos grandes nosotros desde el ejercicio de pronto periodístico, en el cual en ocasiones es el que más visualizamos, y podamos ir también un poco a esa parte de comunicación comunitaria, comunicación para el desarrollo. A Andrés Cuartas, que nos acompaña en este momento, le agradecemos su asistencia. Y Jonathan, quedamos entonces en tus manos. Adelante. Bueno, profe, hola. No voy a ser capaz de dejarle decir profe. Y Andrés, pues muchas gracias por asistir. No sé si nos puede hablar, hombre, como para ver si lo escuchamos un poquito. Nos saluda para saber si sí nos escucha. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Ah, qué bien, muy bien. Muy bien, Voz de locutor. gracias. Andrés, ¿me recuerdas por favor desde qué ciudad estás? Yo estoy en Medellín. Ok. Ah, qué bueno. Bueno, no, compañeros, pues la idea es compartirles un poco de lo que ha sido mi experiencia, pues ya después de graduarme y también antes de graduarme. He estado en el contexto cultural desde hace más o menos 9 años en la ciudad de Bello. Primero como promotor cultural, ¿cierto? Tuve la oportunidad de ser también director de la Casa de la Cultura Cerro del Ángel durante un periodo de un año. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto donde la cultura y el arte se convertían en herramientas pedagógicas llamado Cátedra Municipal Bellanita. También estuve pues haciendo mis prácticas en la Secretaría de Educación, donde muchas de las actividades que hacíamos pues estaban permeadas por el arte y la cultura. Eh, y pues lo último es la Corporación Cultural y Artística Gestos Nemes, donde soy el comunicador y donde he logrado como colocar al servicio como de la ciudad todo esto de comunicar en un contexto cultural y artístico, ¿cierto? Vamos a abordar, yo hubiera querido llamar esto comunicación de una manera más humana, porque en realidad comunicar para un contexto cultural y artístico es simplemente eso, es ser comunicadores un poco más humanos, un poco más cercanos, un poco más sociales, o sea, un poco más a la gente. Entonces yo voy a ir pasando las imágenes, me confirman si los dos ven el pantallazo, ¿cierto? Lo tienen ahí, la imagen Sí, compartida. Ok. sí, Jonathan. Entonces yo les voy a ir pasando las imágenes y vamos entonces como hablando de cada una de ellas. Les voy compartiendo un poco de lo que hemos logrado pues como hacer en este proceso de comunicar en un contexto cultural y artístico. Para abordar este tema pues es imposible pues no dar algunas apreciaciones de comunicación. Unas apreciaciones de comunicación desde un sentido más humano como les decía ahora. Entonces, para Sorín, en su texto de Psicología de la Personalidad, comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistema de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Ahí entonces Sorín lo que nos invita es a pensar que los seres humanos
somos ejemplo para otros. Ese es uno de los sentidos que yo le encontré a comunicar. O sea, la comunicación me tiene que hacer un ejemplo para las otras personas, no necesariamente comunicadores, sino simplemente personas. Fernando González, en su texto en Personalidad y Educación, nos dice que la comunicación es un proceso de interacción social a través de signos y sistemas de signos que surgen como producto de la actividad humana, donde los hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios y emociones. Y con esta definición yo me siento a pensar un poco en qué es lo que estamos contando, qué es lo que estamos contando hoy los comunicadores, ¿cierto? ¿A dónde estamos apuntando? Veo que llegó alguien más, Luis, para aprovechar y saludarlo antes de seguir. Nelson, perdón, Jonathan, con nosotros está la profesora Diana Cristina Arbeláez, que también se une entonces a la charla del día de hoy. Ah, qué rico, bienvenida, profe Diana. Muchas gracias. Bueno, entonces estábamos hablando de que esta propuesta entonces de Fernando González, donde nos dice que en el proceso de comunicación los hombres expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios y emociones. A mí me surge la pregunta de qué es lo que estamos comunicando hoy los comunicadores, ¿cierto? Ya tenemos los medios, ya tenemos los códigos, ya tenemos los signos que han sido producto precisamente de toda nuestra existencia, de todos los avances tecnológicos, de todas las formas que se han creado para poder comunicar. Pero ¿será que sí estamos contando lo que es? ¿O será que simplemente nos estamos dejando guiar por las emociones? ¿Cierto? Y estamos haciendo contenido simplemente para entretener. ¿O estamos seguros de cuáles son las necesidades de nuestros receptores? Porque es que muchas veces los comunicadores nos convertimos entonces en comunicadores muy técnicos, que apenas están entonces, o que se quedan en ese mundo de emisor, mensaje y receptor. Y entonces ese es todo el proceso de comunicaciones. Y se nos olvida que a veces para comunicar, o a veces no, se nos olvida que para comunicar lo más importante es conocer el contexto, conocer entonces a las personas a las que les vamos a dirigir el mensaje. O sea, conocer las necesidades de las personas a las que queremos llegar. Y nos preguntamos cuáles son los criterios para comunicar, ¿cierto? A veces no los preguntamos cuáles son esos criterios y simplemente lo dejamos ahí al aire. Otra definición de comunicación, ¿cierto? Y esta ya después de haber leído estas dos. Entonces me parece que comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información, significados que son comprensibles para ambos. Y con esta definición me quedo con esta palabra de conexión. O sea, esto es una cosa muy berraca y van a perdonar el término. O sea, comunicar exige una conexión. Y en el mundo artístico, en el mundo cultural, cuando usted habla de una conexión, quiere decir que lo están invitando, primero que todo, a conocer al otro, a pensar quién es el otro, a saber quién es el otro. Cuando usted habla de conexión, lo están invitando a entender al otro. O sea, no solo conocerlo, no solo saber quién es, cómo se llama, para dónde va y qué quiere, sino también a entenderlo, a escucharlo. Y cuando uno dice que quiere conocer al otro y entender al otro, entonces en este asunto de conectarse con el otro, nos estarían invitando entonces primero a ser receptores antes de ser emisores. ¿Cierto? Por eso me quedo con esta definición de comunicación, porque me parece que los comunicadores, no solo los que trabajamos entre el arte y la cultura, debemos primero ser receptores antes que comunicadores. Debemos aprender a recibir el mensaje,
debemos aprender a escuchar el contexto para saber qué es lo que necesitan realmente las personas que están esperando que nosotros les contemos algo, ¿cierto? Claros hasta ahí con esto de cultura y de comunicación, chicos. Muy bien. Bueno, después entonces de entender un poco de lo de la comunicación, de esa comunicación más humana que les decía, entonces vamos a esto de la cultura. Entonces cultura es cultivar, habitar, cuidar, hilos con los que se teje la experiencia, la memoria y la imaginación singular de cada grupo social. Esto nos lo dice Margarita Sergi. La cultura solo fue posible cuando el ser humano estuvo en la capacidad de simbolizar. Patricio Guerrero. El ser humano estuvo en la capacidad de dar forma, de avivar para recordar. Es decir, que de alguna u otra manera la cultura se convierte en memoria, ¿cierto? Y cuando la cultura se convierte en memoria, es donde se convierte, donde se le da forma y también se convierte en movimiento, ¿cierto? También se convierte en baile, también se convierte en música, se convierte en imágenes que se quedan perdurando en el tiempo para no perderse, ¿cierto?, en la historia y precisamente para comenzar a escribir una historia. Y esto es una constante creadora, es decir, la cultura no se termina ni se desaparece, la cultura se transforma. O sea, la cultura en realidad se transforma, porque si nos ponemos a ver, lo que para nosotros era un clásico de la música en los 90, hoy para los jóvenes de hoy, pues no les pasa ni por la cabeza, ¿cierto? Incluso algunos pelados de hoy, yo diría que jóvenes que tengan hasta 17 años, cuando escuchan un reggaetón de esos que uno pues que obviamente casi no escucha o que en su tiempo escuchó, ese que decía Felina o dame un latigazo, se paran inmediatamente y dicen, uy, qué clásico, ¿cierto? Uy, qué clásico ese tema. Mientras que para uno eso era, Dios mío bendito, qué aberración. Para uno un clásico, por ejemplo, para mí un clásico puede ser Tren al Sur, ¿cierto? Un clásico puede ser Él y ella de Ricardo Arjona. Pues esos para mí pueden ser clásicos. Entonces la cultura no se pierde, la cultura no se acaba, la cultura simplemente se transforma y toma otras dimensiones, precisamente porque la cultura es memoria, ¿cierto? Y la memoria pues va cambiando y se va repitiendo en otros colores, en otros sonidos, en otras temáticas, pero se va repitiendo. Cultura es, entonces, el conjunto de elementos simbólicos, estéticos y significativos que forman la undimbre de nuestras vidas. ¿Quién sabrá qué es eso de la undimbre? No, nos mató con ese término, se puso por allá a buscar, quién sabe qué. Pues no, vean, para los que de pronto no saben, la urdimbre es un instrumento que usan para tejer, donde colocan unos hilos horizontales y a través de esos hilos empiezan a tejer los otros hilos que le dan forma a un tejido o a una tela, ¿cierto? Eso me lo encontré una vez en una visita a Fabricato Tejicóndor, una fábrica muy importante de acá de Bello, donde precisamente nos estaban mostrando como todas las cosas que utilizaban para tejer hace muchos años. Y me parece muy curioso porque la cultura es como la undimbre de la vida. O sea, por esos hilos de la cultura es que uno empieza como a meterse para ir construyendo, dándole una unidad de sentido o un propósito. El conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales e intelectuales que caracterizan a los grupos humanos y que comprenden más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores,
tradiciones y creencias. Esto es lo que nos dice la ley 397 de cultura. Esa ley también nos invita a pensar que la cultura en sus diversas manifestaciones es el fundamento de la nacionalidad. Nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de celebrarnos, nos van entonces dando una identidad. Lo que quiere decir que la cultura es identidad, ¿cierto? Entonces seguimos que la cultura, que a través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado. Cuando dice que se reconoce como un proyecto inacabado, o sea que es como un creador. La cultura nos invita a ser creadores. La cultura nos invita a seguir inventando, a seguir transformando. Salud. Gracias, hombre, qué pena. Busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que lo trascienden, ¿cierto? Esto es lo que dice la UNESCO. Es un engranaje, un reconocimiento, un recuerdo, es la otredad, es la conquista, es la adaptación, ¿cierto? La cultura es despojarse, es renunciar, es llegada de nuevas actividades, de nuevas formas, ¿cierto? De nuevas apreciaciones. Después de leer esto de cultura, yo siempre he llegado a la misma pues a la conclusión, es a pensar, o sea, que la cultura es ser, sentir y actuar. Menos en el mundo de lo natural, porque el mundo de lo natural no ha sido transformado por el hombre, ¿cierto? Entonces, la cultura es ser, pensar y sentir y actuar en lo cotidiano. El mayor alcance de la cultura en estos momentos es la ciudad. O sea, una ciudad encierra todo lo que es la cultura de un grupo humano, ¿cierto? Porque es lo que han logrado conquistar, lo que han logrado construir, lo que han logrado hacer para que los identifiquen. Es que los paisas tienen Medellín, que es la ciudad más innovadora. Es que en Cali, la ciudad de la salsa, porque los caleños son salseros al 100%. Entonces, esas conquistas son los que van definiendo entonces como la cultura de cada grupo humano. Los rasgos distintivos de un grupo humano, eso es la cultura. ¿Y por qué todo esto pues de la cultura y lo de la comunicación? Porque es que un verdadero comunicador tendría que ser un gestor cultural. Un gestor cultural, si no es así, es solo un técnico, como les decía ahorita, un técnico que solo construye un mensaje, busca un canal y se lo entrega a un receptor, pero un mensaje sin entender el contexto, sin entender en dónde se está moviendo, sin entender cómo qué es lo que necesita esa persona que va a recibir ese mensaje. Vamos aquí, un momento. Muy bien. Y seguimos entonces con esto de comunicar en un contexto artístico y cultural. Pues ya hablamos de comunicar, ya hablamos de la cultura. Ahora quisiera hablarles un poco del arte, ¿cierto? Es muy difícil que a uno le digan que defina el arte, porque mucha gente le va a decir a uno que no se puede encerrar en una única definición, por más amplia que ésta sea, ya que cada artista, desde su punto de vista, puede expresar qué es el arte, y cada ser humano también puede expresar desde su punto de vista y de observador y de contemplador su opinión sobre el arte. O sea, el arte, como dicen por ahí, no, es que el arte es muy efímero, y es verdad, ¿cierto? Andy Warhol, artista plástico, cineasta estadounidense, y este man que les estoy poniendo aquí de ejemplo, fue uno de los ilustradores más famosos en Estados Unidos. De hecho, fue uno de los impulsadores o fundadores del pop art.
O sea, un artista, entiéndame en este momento, o sea, un artista, en el contexto de un artista, un día dijo que hacer dinero es arte, que trabajar es arte y que los buenos negocios son las mejores artes. ¿Cierto? Tomás de Aquino, filósofo y teólogo italiano, nos define el arte como el arte es el recto ordenamiento de la razón. Gustave Flaubert, escritor francés, considerado uno de los mejores novelistas occidentales, expresó: el arte es de todas las mentiras la que engaña menos. Y Aristóteles, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, dice: el arte es aquella producción humana realizada de manera consciente, fruto, por tanto, de su conocimiento, o sea, del conocimiento de las personas. A mí, antes de seguir aquí, me gustaría preguntarles para ustedes qué es el arte. Para ustedes son todos comunicadores, ¿cierto? La profe, pues me imagino si todos son comunicadores, pues están en busca de la especialización. Saludos, Jonathan, saludos. También se une con nosotros entonces al encuentro Nelson Correa desde Estados Unidos. ¿Listo? Qué bien, maravilloso, Nelson. ¿Quién nos quisiera compartir un poco de qué es el arte? ¿Ustedes qué piensan que es el arte para ustedes? Eso es una apreciación muy personal, eso no tiene que... ¿Quién nos quisiera como contar? Para mí es la forma de expresión que tenemos los seres humanos en las diferentes disciplinas que tienen que ver con él, o sea pintura, sea música, sea fotografía, no sé, qué sé yo, pero básicamente es expresarnos. Muy bien, excelente. ¿Quién más nos quiere compartir su definición de arte? Yo creo que el arte es como la idealización de cada uno haciendo la material. Yo creo que podríamos como concebir el tema del arte como esa visión personal, esa visión única, porque como decimos es ambiguo, entonces creo que es como la idealización de cada uno. Puede ser. Gracias. Muy bien, o sea que es como lo que cada uno tiene por dentro y lo quiere plasmar en alguna... ¿Quién más nos quisiera dar su concepto sobre el arte? Bueno, yo les comparto mi concepto, Cristina. Para mí el arte, al igual que el compañero, el primero que compartió, es una forma de expresar, y me remito a una autora, a la filósofa Martha Nussbaum, donde ella plantea que el arte es la manera de expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones, aquello que está o que nos hace a nosotros diferentes. Y el arte, pues hay muchas formas de expresarlas, y cada uno, y de ahí las ramas que se desprenden del arte, que no solamente es las que normalmente conocemos como la escultura o como el teatro, sino aquello que nos hace a nosotros diferentes. Uy, profe, eso está muy chévere. Es lo que nos hace a nosotros diferentes. Vean, yo les voy a compartir entonces una definición de arte que a mí, yo cuando la leí me enamoré más de esta carrera, y es de Tolstoy. Él nos afirma que el arte supone una comunicación de tipo intuitivo, ver más allá de lo que aparece. Es algo así como que el hombre es capaz de percibir y experimentar todas las emociones humanas, pero solo unas cuantas de ellas puede transmitirlas a otros. Es allí cuando lo subjetivo se objetiva en el objeto comunicativo. Cuando lo subjetivo se subjetiva en el objeto comunicativo como un vehículo ideal, y desde allí, póngale cuidado a esto, penetra en el alma del receptor que contempla una obra que él llama de arte. A este objeto en sí lo llamamos obra de arte, no solo por estar cargado de las emociones del autor, sino por comunicar las mismas, ojo con eso, comunicar las mismas al espectador de la obra.
de todo este texto. O sea que según Tolstoy, en realidad no es plasmar algo o darle forma a algo. El arte no es crear algo. El arte está en lograr comunicar, que ahí es donde yo digo, jue madre, comunicar, conectar entre el autor y el espectador. Que como decía el compañero ahora, el arte es eso que yo tengo por dentro y lo puedo expresar y lo puedo poner ahí. El arte es, en realidad, lo que yo logro con esa expresión o con ese medio. El arte es, en realidad, lograr comunicarme con esos espectadores. O sea que comunicar es un arte. ¿Me entienden ese punto? Muy claro. O sea, comunicar es un arte. Y por eso yo hoy quería compartirles esto de comunicar en un contexto artístico y cultural. Y ahí habla entonces uno del contexto. Para no ser comunicadores, como les decía ahorita, técnicos, uno en este contexto, y creería yo que en todos los contextos, o sea, no solo en el cultural y artístico, uno tiene que conocer en dónde está trabajando. Yo no soy de Bello, yo soy de Manizales, ¿cierto? Pero hace 9 años, bueno, en realidad yo llegué hace 16 años a Medellín, ojo con esto. Cuando yo llegué hace 16 años a Medellín, yo pensé que la panacea era Medellín. O sea, yo por Bello no daba un peso, ¿cierto? Culturalmente a mí, desde que tenía 14 años, me dijeron que Bello era un cagadero. Y me disculpan la expresión, ¿cierto? Como, no sé, los que vivan en Medellín, compañero que está en Estados Unidos, no sé si lo recuerdan, le dicen a uno que Envigado, el mejor vividero. Sí. Bello, el peor cagadero, ¿cierto? Entonces uno como que, fue madre, pero eso tiene un contexto, o sea, eso tiene unas bases. Cuando yo llegué a Medellín, entonces hace 16 años, yo no daba un peso por Bello, pero porque no lo conocía. Porque para mí no era necesario, porque yo todo lo hacía en Medellín, porque el transporte era más fácil hacia Medellín, porque las vías estaban más buenas hacia Medellín, ¿cierto? Pero resulta que la vida me puso en un trabajo donde me tocó conocer un poco del contexto bellanito. Entonces, claro, yo llegué a Bello y aquí voy a dar una definición de contexto muy particular, eso está en cualquier parte, es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente la situación, o sea, no se puede comprender correctamente nada, o sea, usted tiene que conocer de lo que va a hablar. Entonces yo llegué a Bello y empecé entonces a educarme en ese contexto. En el proceso de comunicar para el arte y la cultura debes tener claro el concepto de contextualización del entorno en el cual vas a desarrollar el mensaje. Cuando yo llegué a Bello comencé a escuchar la historia de Bello y resulta que es que Bello en 1980, entre los 80s y los 90s, vivió una oleada tan berraca de violencia que acabó con casi toda una generación de jóvenes. En la época de Pablo Escobar decían que Bello era la oficina de Pablo Escobar. Acabar de rematar, en esa época en Bello había un botadero de basuras de todo el Valle de Aburrá, que se llamaba la Curva de Rodas. Entonces Bello era el basurero del Valle de Aburrá. Acabar de componer, en Bello estaba el hospital mental. Entonces, claro, era la ciudad de los locos. Y cuando eso la seguridad del mental no era tan buena, entonces los locos se escapaban en pelota a correr por las calles de la ciudad. Claro, eso salía por las noticias, la ciudad de los locos. Para acabar de componer, Bello tenía en ese tiempo 2 cárceles. Tenía la cárcel de San Quintín, que está a un lado del Polideportivo Tulio Espina, pues los que conozcan, y tenía la cárcel Bellavista. Entonces era la ciudad de los presos. Y aparte, pues como de todo esto, pues era una ciudad dentro de todo ese contexto violento del Valle de Aburrá en esa época, que ponía la mayoría de los muertos. Pues claro, Bello era lo peor. Y uno decía, ya entiendo por qué mi mamá decía que Bello era la ciudad de los locos. O ya entiendo por qué es que decían que Bello era el basurero del Valle de Aburrá.
¿cierto? Y me fui educando en ese contexto. Aparte, pues, esto que les voy a contar no solo pasaba en Bello ni en Medellín, ¿cierto? Pasaba en muchas partes. En esa época, Bello y Medellín eran de las ciudades más violentas del mundo. En esa época nosotros fuimos, Medellín sobre todo, que era la que cargaba con el nombre, así los otros municipios le pusieran los muertos, Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Ponía 460 muertos por cada 100.000 habitantes. En ese tiempo Medellín era una ciudad de 2 millones de habitantes. Entonces, estamos hablando de que poníamos casi 10.000 muertos por esos 2 millones de habitantes cada año. Hoy en día, la ciudad más violenta del mundo es San Pedro Sula en Honduras. San Pedro Sula pone 160.000 muertos por cada 100.000 habitantes, y no estoy diciendo, perdón, pone 160 muertos por cada 100.000 habitantes, y no estoy diciendo que haya muertos que pesen más que otros, no, la muerte es la muerte, ¿cierto? Pero esto me llevó entonces, aquí en la imagen hay algo que dice sociocultural, a conocer el contexto sociocultural de la ciudad, en que fueron criados los bellanitas, ¿cierto? Para uno decir, jue madre, entonces, ¿qué es lo que ellos necesitan escuchar ahora? Y me meto con esto porque fue el arte y la cultura, en ese momento, los encargados de rescatar y dinamizar la ciudad de la violencia. Es decir, en ese tiempo, distintas organizaciones culturales y artísticas de los barrios populares que fueron creciendo hacia la periferia, también fueron creciendo dentro de esos barrios. Y habían jóvenes a los que solo se les abría la puerta de la delincuencia, de la banda criminal, ¿cierto? En Bello, pues yo, según las consultas que he hecho, fueron entonces muchas bandas, entre esas entonces los de Pacelli, que todavía funcionan, los de La Ramada, que fueron una banda muy importante aquí, hoy en día los Triana, ¿cierto? Que son una organización criminal que maneja mucha parte de Bello, de Medellín. Entonces, esas organizaciones que tenían el poder en ese tiempo, estaban capturando todos los jóvenes para ellos, fueron asaltadas de alguna manera por el arte y la cultura. Hubo un grupo de peludos marihuaneros de esos que se parchaban en la esquina a tocar guitarra, a fumar porro y a sentarse en las mangas, a hacer bulla, como decían las mamitas de uno, que pensaron que, parce, no podemos seguir así. A mí esto de disparar un arma no me gusta, pero a mí lo de disparar una cámara fotográfica me suena más. A mí esto de empuñar un arma no me suena, pero a mí eso de tocar una guitarra sí me suena, ¿cierto? Y entonces esa dinámica cultural comenzó a meterse en los barrios y a cambiar un poco la historia y a quitarle el miedo a la gente. ¿Qué pasaba en ese tiempo en Bello y en Medellín? Que la gente tenía miedo de salir a la calle. Y fueron entonces estos artistas que dijeron, no, pues salgamos a la calle a pintar o a bailar, o venga, hagamos una cosa, cerremos la cuadra y hagamos una recreación con los niños. Y se inventaban cosas como un proyecto que hubo aquí hace muchos años y que todavía se mueve, que se llama Vacaciones Creativas. Y Vacaciones Creativas, ¿y quién va a pensar? Vacaciones Creativas, que fue un proyecto para jugar, para sacar a la gente a las calles, fue capaz de lograr que la gente le quitara el miedo a salir a la calle de nuevo, ¿cierto? Entonces todo ese contexto es el que uno tiene que conocer para seguir comunicando, para hacer parte entonces del arte y la cultura de la ciudad. Ha sido tan importante el acontecer artístico de Bello que han venido de otros países, como les decía ahora, Honduras tiene la ciudad más violenta del mundo, y vinieron después de haber vivido un periodo de mucho tiempo de paz, se les salió todo de control, y vinieron a Bello a preguntar, oíste, ¿cómo hicieron ustedes hace 25 y 30 años que eran la ciudad más violenta del mundo para acabar con eso? Para decirle a la gente que saliera de nuevo, y empezamos nosotros a repetirles esta historia, a decirles, ves que salimos a jugar, es que montamos arte, es que montamos música, es que danzamos, es que hicimos organizaciones culturales, es que abrimos una casa de la cultura, ¿cierto? Y eso nos permitió ganarnos otros espacios, porque es que los pillos que hay en los barrios populares, antes de ser pillos, muchos de ellos son papás, y estoy seguro que muchos de esos papás lo único que no quieren es que su hijo sea como ellos.
Y nos pasaban experiencias. Nosotros cerrábamos una calle para jugar y el papá se nos arrimaba a decirnos, hey, vení, mi hijo puede venir. Ah, sí, claro. Antes yo les voy a cerrar esta calle y ponía a 2 o 3 de los muchachos que él manejaba que nos cerraran la calle, pero mandaba a los hijos a jugar. Entonces estábamos educando al hijo, ¿cierto? Para cambiarle un poco el chip al papá. Bueno, no me quiere, eso es otra historia muy larga. Pero entonces con eso les quiero contar es que es importante conocer el contexto cultural en el que se va a mover el comunicador. Y no solo para el arte y la cultura, sino para cualquier otro de los ambientes donde las comunicaciones son tan importantes. ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver esto con comunicar? O sea, ¿qué tiene que ver todo eso que les acabé de contar con comunicar? Pues muchachos, recuerden cómo empecé esta participación. Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúe como estímulo de la conducta de otro ser humano. O sea que comunicar es dar ejemplo. La comunicación es un proceso de interacción social a través de signos y sistemas de signos que surgen como producto de la actividad humana. Los hombres en el proceso de comunicación expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios y emociones. Si nosotros en el proceso de comunicación no identificamos estas cositas que parecieran tan sencillas, ¿qué necesidades tiene? Ojalá me estuvieran viendo. Yo señalo la pantalla como si ustedes me estuvieran viendo. Pero bueno, ¿qué necesidades tienen las personas a las que vamos a comunicar? ¿Qué aspiraciones tiene usted con el mensaje que le va a dar a las personas? ¿Bajo qué criterios está usted comunicándole a esas personas? ¿Cierto? ¿Cuáles son las emociones que usted realmente quiere tocar? ¿Cierto? No podemos seguir haciendo contenidos vacíos para decirle a las personas, vea, aliméntese de esto. No, esos contenidos vacíos son como comidas rápidas, que usted se lo come y al parecer queda lleno, pero a la vuelta de media hora usted tiene hambre. No podemos seguir haciendo contenidos vacíos, tenemos que ser otro tipo de comunicadores. Y la comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión. Y ya les dije lo que era una conexión, es empatarse con el otro, es estar con el otro. Es más que ser emisor, receptor. O sea, saber qué es lo que el otro está esperando de esa comunicación. Para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información, significados que son comprensibles para ambos. Comunicar en el contexto cultural y artístico es reconocer la historia, aceptarla, respetarla, rescatarla y transformarla para contarla de una manera más resiliente. Es decir, yo me metí en este cuento del arte y la cultura porque aquí hay muchas cosas buenas para contar. Y después de haber estado tanto tiempo entre los artistas, entre la cultura y el arte de Bello, me he dado cuenta que Bello no necesita que nosotros los comunicadores que estamos entre arte y cultura les estemos recordando que esta fue la ciudad del basurero, o que esta fue la ciudad de los locos, o que esta fue la ciudad más violenta del mundo. No, a ellos hay que contarles que hay un montón de iniciativas, que hay un montón de propuestas que están cambiando, que están transformando la ciudad, que la están haciendo posicionar como la ciudad de los artistas, que uno quisiera, uno a veces le dicen, Bello es la ciudad de los artistas, y muy poquitos conocen ese término, y los que los conocemos decimos, y me perdonan la expresión, no, eso es mero pajazo mental, me perdona la expresión, profe, por allá, pero no es un pajazo mental. Bello sí es la ciudad de los artistas, porque es que tenemos muchos artistas que a nivel internacional están brillando en este momento, ¿cierto? Y esas son las cosas que los comunicadores tienen que contar, donde se demuestra a través del mensaje el poder transformador del arte, ¿cierto? Para mí esto ha sido la experiencia de comunicar entre el arte y la cultura, en un contexto artístico y cultural. Me parece que ha sido la posibilidad de aprender a transformar el mensaje, a cambiar el chip, a empezar de nuevo. Esto tiene muchos obstáculos. El gremio de los artistas es supremamente complicado,
¿cierto? La administración de Bello no es la administración más correcta o con la fama más correcta, ¿cierto? Pero desde mi trabajo en todos los puestos que he estado a lo largo de la experiencia en Bello, he dicho que lo importante es que lo que usted haga, lo haga bien, pensando primero en el otro. O sea, no es crear una propuesta de comunicaciones simplemente por crearla, no. Es crear una propuesta de comunicaciones que precisamente sirva para educar, para transformar, para rescatar a ese ciudadano que está esperando que usted como comunicador, como dueño del conocimiento en estas nuevas tecnologías de la información, le ofrezca algo distinto, le ofrezca algo diferente, lo saque como de eso que siempre le venden los medios masivos, ¿cierto? Lo que siempre están contando. La ciudad no es solo drogas, tetas y armas, no. Bello, Medellín y el Valle de Aburrá está muy lejos de eso. Hace mucho rato pasaron ese plano. Nosotros ahora somos una ciudad que verdaderamente tiene cosas buenas para contar. Y termino como con este mensajito que me encontré por ahí. Yo no pretendo cambiar el mundo, pero en el pedacito que me encuentro quiero hacer la diferencia, ¿cierto? Y nosotros con las comunicaciones podemos lograr muchas de estas cosas, podemos hacer la diferencia de verdad en lo que estamos haciendo. Hasta ahí era pues como lo que les quería compartir, no sé qué preguntas tengan, pues qué me pueden como decir. Estoy pues como abierto a que me pregunten y a que me digan, ¿cierto? Porque no todo es bello, esto es una cosa muy dura, aquí hay que hacer a veces mucha fuerza, ¿cierto? Hay muchos obstáculos. Eso te iba a preguntar, Jonathan, y qué pena pues hacer como la interrupción. El cuento presupuestal, ¿cómo haces? Porque es que desafortunadamente la voluntad política de nuestros alcaldes y quienes manejan nuestros municipios referente al arte y la cultura no es mucho y no está muy integrada a los presupuestos que tienen estos municipios. Gran parte es que autogestión de ustedes o cómo hacen, mejor dicho, cómo hacemos para sobrevivir. Vea, esto es una cosa muy dura. Y el presupuesto de cultura todos los años baja más, ¿cierto? Qué De hecho, tristeza, sí, qué tristeza, hombre, y qué pena. Por ejemplo, qué hacer desde la comunicación para que la gente entienda que generando estos presupuestos dentro de estos temas de cultura y arte, pues vienen otras cosas como esos cambios que nos contás que han sucedido en Bello a través de todas estas estrategias comunicacionales aplicadas. yo creo que entonces ahí, bueno, primero es autogestión, ¿cierto? Cuando en la casa a usted no le quieren dar algo, usted tiene que, pues y creo yo, ir a tocar las puertas de los vecinos a ver si alguno de ellos le quiere colaborar. Nosotros nos movemos mucho con la empresa privada, nos movemos mucho con organizaciones y empresas que apoyan el arte y la cultura. Y lo más importante es mostrar resultados. Yo creo que hemos logrado apoyo porque hemos mostrado resultados, pero para mostrar resultados hay que empezar trabajando con lo que se tiene. Por ejemplo, lo que les cuento de Honduras, nosotros fuimos a Honduras el año pasado, una delegación de 6 personas. Los de Honduras vinieron acá y nos preguntaron, ¿ustedes cómo hicieron para salir del contexto violento? Les contamos, solo contándoles y se enamoraron. Y después fuimos a la alcaldía y les dijimos, ve, nos están invitando a Honduras porque quieren que vayamos y les enseñemos esto, que para nosotros es muy importante y nos ha servido. Y entonces ellos nos dijeron, no, es que no hay plata, no hay presupuesto, no se puede. Entonces, listo, bueno, aquí no se pudo. Entonces nos fuimos para el PNUD. Y el PNUD, entonces le dijimos, ve, mira, y el PNUD de Medellín. Lo que pasa es que Naciones Unidas. Eso. Nos fuimos vinieron a Bello, nos preguntaron esto, queremos llevar esto, y el PNUD entonces dijo, sí, eso es algo muy viable, les voy a apoyar con tanto. Nos llevaron a Honduras, hicimos un proceso de cualificación con 200 jóvenes a los que les estábamos enseñando a hacer recreación en las calles, para que sacaran a su gente a hacer recreación,
Y hoy, un año después de que hicimos la experiencia, hay más de 8.000 recreacionistas en Honduras después de que no había ni uno. Tremendo. Hay más de 20.000 niños en un proceso que ellos llamaron Calles Felices, que aquí se llamaban como vacaciones creativas, ¿cierto? Y ahí sí la alcaldía viene y nos dice, Sí, claro. ay no, los felicito, y aplaude, y bravo por los Bellanitas, y entonces volvemos. Ah, bueno, ahora le mostramos resultados. Listo. Ya este proyecto que estuvo en Honduras, ahora lo queremos llevar a Ecuador, que también nos hicieron la invitación, y lo queremos llevar a Nicaragua, que también nos invitaron, y ahí sí entonces, ¿cómo se van a tocar? Meta de la mano al drill. Métase la mano al drill y mire a ver cómo nos ayuda. Desde el proceso de comunicaciones, yo siento que hay que contar lo bueno, muchachos, hay que contarle a la gente que pasa bueno en la ciudad, que es que no apoyan, que es que no hay, que es que no dicen, pero si contamos lo bueno, si mostramos resultados, si le decimos a la gente que es posible, eso hace mella, eso ayuda. Nosotros empezamos con eso, por ejemplo, contándole a la gente lo bueno, y hoy en día en Bello, el Consejo de Bello, el Consejo Municipal de Bello, los concejales, aprobaron un rublo que es muy poquito, pues es una cosa que uno diría, bueno, es casi miserable, porque son como 2 o 3 millones de pesos al año para una sala de teatro, pero es lo que no existía. El año pasado ellos no nos dieron nada, este año nos dieron 3 millones de pesos, ¿cierto? El año pasado nos dieron 10 millones de pesos para un programa que tienen que se llaman salas concertadas, que hace que los espacios de teatro en Bello mantengan abiertos todo el año. Eso quiere decir que usted tiene que pagar un arriendo, que usted tiene que pagar unos artistas, que tiene que hacer montajes para sostener la sala todo el año. Le dan a unos 10 millones de pesos cuando el arriendo de una sala vale 2,5 millones al mes, ¿cierto? Pero ya mostramos resultados, les dijimos, vea que la gente sí viene a teatro, tenemos listados de asistencia donde usted puede ver más de 15.000 personas que han llegado a la sala durante el año, o sea, usted está brindando un beneficio para la ciudad, y aparte pues allá atrás le colocamos un pendón donde dice apoyados por la alcaldía de Bello, de seguro se van a ir diciendo, vean, si alcalde al menos sirve para alguna cosa, ¿cierto? Entonces, ahí subieron el rublo, ya este año dijeron, listo, a espacios creadores les vamos a dar 20 millones de pesos. Y así nos vamos yendo. Yo creo que todo es soñar, todo es creer. No nos podemos pasar por la vida sin tener sueños y aspiraciones, ¿cierto? Sin hacer de lo que estudiamos y lo que creímos una propuesta que verdaderamente transforme la vida. Una propuesta que verdaderamente haga algo por el lugar donde estamos. Yo siento que debemos ser comunicadores para contar, bueno, lo que ha pasado, lo malo también, hay que decir, bueno, esto sucedió, esto no funciona, esto es así, pero de eso cómo vamos a hacer algo positivo para salir adelante, para no rendirnos, para seguir como trabajando, ¿cierto? No sé qué más podamos como decir de este tema. Invito entonces a los compañeros también que están asistiendo, a Andrea Uribe, a Nelson Correa, a la profe Diana Cristina, si tienen algún aporte, alguna pregunta que quieran realizar. Qué pena, Cristina. Yo quiero como hacer un aporte. Bueno, primero agradecerle a Jonathan porque la tarea que están haciendo es muy significativa. Creo que están resignificando el rol del comunicador. El comunicador en esta época pues está en un análisis también de que hacia dónde vamos, cómo estamos haciendo nuestros procesos y lo que tú nos compartes es una manera diferente de ver nuestro papel en la comunidad, en los medios, en esa comunicación alternativa que es tan necesaria. Y tú lo decías, somos gestores, gestores culturales, somos receptores, pero también debemos de transformar esas realidades conociendo el contexto y creo que es muy significativo lo que hacen, pero también creo que es importante, no sé si ya lo estén haciendo, y es escribir. Creo que esa experiencia que ustedes están realizando, que es una experiencia de transformación social, de base, donde ustedes ya tienen datos, donde ya tienen la experiencia con los jóvenes, con los niños, de todo lo que han cambiado en Bello, pues poderla escribir en un proceso de investigación. No sé si estás haciendo la maestría o si la piensas hacer, que eso sea un resultado de un proceso de investigación también que se pueda escribir y se pueda divulgar. Porque en ocasiones pues nos pasa mucho a los comunicadores y es que hacemos muchas cosas muy positivas,
pero como nuestro perfil no es tan investigador, pues se nos olvida escribir y poder sustentar esto, porque creo que lo que ustedes tienen es mucho talento, mucho que mostrar, y esto puede ser una experiencia no solamente para otros países, sino para la formación de los estudiantes. Yo me estaba imaginando acá como la experiencia ya sistematizada, en un proceso de sistematización de investigación, poderla compartir con los estudiantes, cómo el arte se convierte en un punto receptor y en un punto de transformación desde el comunicador en las comunidades, como una especie de comunicación alternativa. Creo que la invitación que les haría si la están haciendo, impulsarla, es mucho más difícil que den recursos para investigar o para escribir, pero creo que sería un muy buen trabajo. Profe, muchas gracias. Sí, nosotros hemos intentado documentar mucha de la parte de lo que hemos hecho. Gracias a Dios, pues somos comunicadores. Entonces, todo lo que hacemos lo tenemos registrado, tenemos evidencia fílmica, pues toda la evidencia audiovisual. Tenemos unas revistas en las que hemos escrito muchas de las experiencias, ¿cierto? Tenemos una revista que se llama La Bitácora, donde hemos dejado varios textos reflexivos acerca de las experiencias que hemos tenido. Y tenemos la propuesta Compás, que es entonces la propuesta con la que fuimos a Honduras, que es cruzando fronteras para la paz, y que precisamente hoy se expuso en Cali, porque salió beneficiada o ganadora entonces en esto de estrategias por el posconflicto. Y hoy había un seminario en Cali de eso. Uno de nuestros compañeros, que también es promotor cultural, que también se mueve en el mundo de las comunicaciones, está en este momento allá exponiendo. Entonces, sí hemos logrado documentar mucha parte, y ojalá algún día, pues, no lo hemos pensado así como que quede en un libro o en algo para que sirva para la educación, pero hoy que ya usted nos siembra esa semillita, esa dudita, pues lo tendremos muy en cuenta, porque qué rico que estos textos donde el arte y la cultura a través de la comunicación se convierten en herramientas pedagógicas para transformar el ciudadano, quede en la memoria y sirva para muchas generaciones. Entonces, Jonathan, en ese mismo sentido, tú lo acabas de mencionar y me parece una excelente propuesta para algo que el gobierno plantea en los colegios, y es la Cátedra por la Paz. O sea, poder presentar esta propuesta en estos lugares, en estas zonas de concentración veredal, como una propuesta de Cátedra por la Paz, o por lo menos en los colegios, porque es que realmente primero, porque es que tú lo presentas con mucha pasión, y si todos tus compañeros son del mismo corte tuyo, pues todos quedan motivados y enamorados de la propuesta. Y siento que esto puede ayudar muchísimo en los colegios, tanto acá pues en el área metropolitana, pero también en los municipios. O sea, poder como revisar todo el tema de la Cátedra por la Paz que se propone ahorita en la misión 2 de los acuerdos con la FARC, que puede ser una gran propuesta para empezar a impulsar todo el tema del posconflicto. Sí, profe, también lo hemos puesto pues como en la mesa de discusión. De hecho, de todas las propuestas artísticas que hemos tenido, salió una que se llama Heterotopías, que es una obra que habla sobre la paz y la convivencia, pues sobre esta generación. Parece que eso es una cosa muy loca. Imagínate que ahorita estamos con una generación que puede hablar de la paz en el discurso cotidiano. A nosotros nos criaron en la guerra, nos criaron hablando del conflicto, nos criaron hablando de las armas. Y esta generación al menos tiene la posibilidad de tener entre su discurso la paz. O sea, la paz es posible. Entonces sí hemos también intentado como crear otros insumos, estamos trabajando fuertemente sobre el teatro, también para llevarlo como una experiencia pedagógica a las aulas. Con el Ministerio de Cultura hemos presentado varias propuestas que nos ha llevado a circular con esa obra de teatro por algunas instituciones educativas del municipio de Antioquia, especialmente los que están pues como más cerca, o los que conforman el área metropolitana. De pronto salimos a uno que otro que no sea parte del área metropolitana, pero sí lo llevamos. Hemos ganado terreno, hemos hecho las cosas bien, y le hemos contado a la gente que estamos haciendo las cosas como por construir esa paz.
es no cansarse de moverse, de buscar, de gestionar, es no parar, es seguir siendo entonces una corporación cultural y artística que defiende la memoria, que defiende al ciudadano y que pretende educarlo a través del arte y la cultura. Si de pronto Disculpe, quieres, sí, dale, dale, tranquilo. disculpe, Jonathan, primero pues felicitarlo, hermano, por su presentación, me parece excelente. Cada vez uno va viendo que los buenos somos más y las buenas intenciones son de más personas. Yo quisiera hacerte una pregunta, viendo que ya estamos en una era muy tecnológica de la virtualidad, de la conectividad. ¿Han pensado de pronto ustedes como organización o se han perfilado o tienen alguna propuesta para perfilarse en medio del mundo de la virtualidad que estamos viviendo ahora? ¿O cómo pueden ustedes visionar todas sus propuestas, todas sus acciones, todo a partir de la virtualidad? No sé si de pronto han analizado ustedes como organización ese punto que puede convertirse en una herramienta también de desarrollo. Gracias. Compa, pues muy importante. Precisamente los iba a invitar a que, pues cuando quieran le pueden dar un ojito a nuestras redes, a todo lo que nosotros hacemos, pues como en redes sociales, ¿cierto? En la página, eh, por todas estas aplicaciones nuevas que salen para los jóvenes. Pensamos en algún momento cuando sale una aplicación de uso de jóvenes, por ejemplo, entonces lo primero que pensamos es hay que descargarla, hay que ponerla a funcionar, ¿cierto? Snapchat ahorita es una aplicación donde se mueven casi todos los jóvenes que están entre 13 y 17 años y son un público al que nosotros queremos llegar fuertemente, entonces la tenemos, constantemente estamos montando historias, estamos montando contenido sobre lo que nosotros hacemos como para estar cercanos a ellos. Instagram también entonces ha sido una herramienta muy importante para mostrar nuestro trabajo, nuestras fotografías, para decir dónde estamos y con quién estamos. Con esto de montar las historias es una cosa chéverísima porque entonces vos todos los días puedes contar qué estás haciendo y es contenido muy rápido que no se va a quedar ahí estorbando, sino que se va a ir modificando y se puede bajar. Quisiéramos, hombre, tener como la posibilidad de habitar otros espacios tecnológicos y yo creo que allá nos va a llevar todo esto de esos avances de los que vos mismo hablas. Pero hasta ahora pues lo único que hemos hecho es como manejarlo lo normalito, ¿cierto? Existir en redes, existir en el sitio web, estar en algunas aplicaciones, pero que nos sirven más como para promocionar, para mostrar, para ver, ¿cierto? No hemos logrado todavía llegar al punto de que podamos tener una interacción como real por medio de algún sistema tecnológico, de alguna aplicación, ¿cierto? Como decirle a la gente, no, pues entonces conozca el contenido de esta obra a través de tal aplicación o disfrute de esto a través de tal aplicativo, no. Pero me imagino que llegará con todos estos avances que se están dando, llegará el momento en que hasta por lo virtual podremos ayudar al otro y podemos concientizar al otro un poco más. Ok, Jonathan, muchísimas gracias. ¿Hay de pronto alguna última pregunta, algún último comentario que se desee realizar a nuestro ponente? Ok, antes de ¿Alguien, final, sí. alguien se rodó por las escaleras por allá? No, Eh, sí. Agradecerles mucho por la asistencia, por el ratico, de verdad que Dios les pague y pues si nos podemos volver entonces difusores de todo esto que se está haciendo, aquí estaremos siempre con mucho gusto para entregarles la información que necesiten y para compartir las experiencias que hemos realizado en algún momento. ok, Jonathan, no, a ti muchísimas gracias por la participación, por inaugurar ese espacio en el cual queremos que nuestros egresados compartan eh, sus experiencias, su quehacer en este momento. Eh, a los asistentes que estuvieron el día de hoy y a quienes van a escuchar la grabación, esperamos que este tema permita y les brinde también algunas herramientas propias para reflexionar sobre el diferente ejercicio que, como decía mi compañera Cristina,
ustedes están llevando a repensar mucho el ejercicio del comunicador dentro del proceso social y cultural, incluso también organizacional, porque también se puede hacer arte y se puede comunicar dentro de la empresa, ¿cierto? Jonathan, antes de finalizar, yo me gustaría que nos pudieras ampliar un poco más qué es Gestos Menes, que es en el espacio en el que estás participando, y ustedes están en este momento también con una campaña de expectativa que es numeral ya casi. ¿Qué es eso que ustedes están abordando? Bueno, profe, muchas gracias ahí por la cuñita. Bueno, Gestos Memes es una corporación cultural y artística sin ánimo de lucro. Es una entidad que hace 16 años hace teatro, hace danza, hace cultura en el municipio de Bello. Es una entidad que inicialmente se pensó para abordar entonces en los extractos 0, 1, 2 de las comunas de Bello temas artísticos, entrar con arte hasta estas comunas que en ese tiempo eran muy violentas para transformarlas de alguna manera. Logramos entrar, logramos hacer un cambio entonces en esas comunas, logramos robarnos a algunos jóvenes de la violencia, pero también logramos dinamizar el proceso artístico y cultural de la ciudad. Ahora somos un lugar de encuentro. Gestos Memes es una casa, ¿cierto?, que ya va a dejar de ser una casa para convertirse en una empresa cultural y artística. Es un lugar de encuentro para todas las personas que quieren disfrutar del arte y la cultura. Somos sala concertada con el Ministerio de Cultura, entonces nos obliga a tener la sala abierta por todo el año, así el presupuesto sea muy poquito, pero uno sí debe cumplir con lo de abrir la sala todo el año, además porque es una cosa que nos apasiona y que nos gusta. Y tenemos obras de teatro todos los fines de semana, viernes y sábados 7:30 de la noche, invitados nacionales, invitados bellanitas, invitados del departamento. Ahorita se viene nuestro festival de teatro que se llama La Vida, la Mejor Escena, que es un festival de teatro que cumple 9 años, que ha pasado más o menos, por donde han pasado más o menos unos 50.000 visitantes, es decir, personas de todas partes que vienen a disfrutar del festival, donde tenemos grupos de teatro muy tesos del país, muy buenos del departamento, o sea, una cosa muy bacana. A nivel internacional también vienen grupos. El año pasado tuvimos a Robinson Díaz con una obra que se llamó Mucho Animal, este año viene Antonio Sanil, y lo de Ya Casi es una campaña expectativa porque ya casi tenemos nuestra sede propia. Estamos a días de inaugurar esa sede propia, ¿cierto? Muchas gracias, profe. Ahí estás viendo entonces, esa es nuestra portada del Facebook. Ya casi entonces cumplimos ese sueño de habitar un espacio propio para seguir creando, ¿cierto? Un espacio para salir de la rutina, para acabar de mitigar la sombra de la muerte que ha pasado por este municipio y por esta ciudad. Un espacio donde realmente va a vivir el arte y la cultura, y es la empresa cultural y artística Gestos Memes, donde ojalá los podamos tener a todos ustedes visitándonos. Compañero en Estados Unidos, cuéntele a todo mundo que en Colombia estamos haciendo cosas bonitas desde el arte y la cultura, y ojalá algún día pues, nos puedan visitar y estar ahí compartiendo ese sueño con nosotros. Eso es Gestos Memes. Así va a ser, excelente. Muchas felicidades, hermano. Ok, Jonathan, entonces a ti muchísimas gracias en nombre de mis compañeros docentes, gracias por compartir esta experiencia. Estoy seguro que todas estas reflexiones van a ser un material muy importante para toda la formación que queda no solamente este resto de año, sino también del próximo año. A nuestros estudiantes que asistieron el día de hoy, muchísimas gracias. Desde el programa de comunicación social estaremos entonces realizando varios encuentros con diferentes temáticas, las cuales también consideramos importantes que consideramos, perdón, importantes para su formación, para todo el acompañamiento que vamos a tener. También deseando que el proceso educativo sea también un poco mucho más integral y podamos formar excelentes profesionales para la sociedad. A quienes nos escuchan entonces a través de nuestras redes sociales, los invitamos a que nos acompañen en nuestros próximos encuentros, donde también tendremos más adelante otra egresada de nuestra
institución, la cual en este momento labora en entidades públicas. Vamos a tener también en otro tema a la doctora Andrés Sandoval, compartiendo un poco también la experiencia desde la parte cultural y también algunos de nuestros docentes con temas académicos. A ustedes entonces muchísimas gracias. Quedamos atentos a un próximo encuentro.